Padre eterno, en esta hora nos presentamos una vez más en tus manos, partiendo con nuestra gratitud, Padre eterno, por toda tu bondad, por ayudarnos hasta este día y porque seguirás ayudándonos, Padre, porque tú eres fiel. Padre eterno, este tiempo, una vez más, lo entregamos delante de ti, nos rendimos delante de ti, nos presentamos en sacrificio vivo, Padre, para que tu fuego nos consuma, para que tu fuego queme todo aquello, Señor, que no es natural en nosotros. Todos los pensamientos perversos, inicuos, toda negatividad, toda carencia de fe, toda incredulidad, sea consumida, Señor, con tu fuego. Y que de ese modo, Señor, seamos avivados en medio de estos tiempos, Padre. Y estemos dispuestos a preparar el camino al Señor. A preparar el camino, Padre eterno, a nuestro Redentor. Hashem poderoso, en esta hora nos presentamos para clamar a ti, Padre eterno, por una visitación divina, que por medio de tu palabra, Señor, tú despiertes nuestro hombre interior, para que por medio de tu palabra, Padre eterno, tú resucites el muerto que muchos tienen dentro de sí. Haz correr tu palabra, Padre. Haz correr tu palabra, Padre eterno. Haz correr tu palabra. Ya nosotros en medio de esta cita, háblanos, Padre. No es una exigencia, es una necesidad, es una petición, Padre. Háblanos. Anula, Señor, en ese instante, solo en ese instante, Padre, todo aquello, Señor, que no sea productivo o edificante. Guíame, Señor, en tu verdad. Tengo temor, Señor, de trazar tu palabra y te pido, Padre, que me guíes por medio de tu Espíritu. Háblanos. En el nombre de Yeshua. Amén. Y amén. Bien, mis amados. El Eterno nos dé sabiduría, porque la instrucción que Él tiene preparada para todos nosotros en esta mañana consta de varias partes, de varios escenarios. Y necesito darme a entender. Vamos a iniciar, porque creo que no es casualidad, que en medio de estas fechas y de este día nos corresponde esta porción que se titula Kedoshim, santos, en la traducción al español. Esta porción ya la leímos previamente, por lo tanto ya hay un conocimiento de contexto de lo que se encuentra en la Torá en lo que respecta a estos dos capítulos del rollo o el libro de Vaikra, Levítico, que se ubica en el capítulo 19, versículo 1 al capítulo 20, versículo 27. Y de allí, amados, necesito que comprendamos que esta demanda que el Eterno hizo al pueblo de Israel y que ahora nos alcanza a nosotros como justo entre las naciones por escogencia de Él, se nos hace necesario modelar y vivir conforme a estos estándares que Él nos describe por su palabra. Estoy convencido que el caminar según esos estándares, esas normas de vida, marcan un estilo de vida que nos permite ser un ciudadano del reino. Nos permite ser un ciudadano del reino. Para contextualizarlo y comprender mejor, en términos sociales, podemos entender que como ciudadanos de un país, nos debemos a una constitución y a unas leyes propias de un entorno, en una municipalidad, en una gobernación. Hay leyes sociales que debemos acatar para mantener un orden social, ¿cierto? No es ajeno a esa verdad el reino de los cielos. Nos corresponde a nosotros como pueblo de Dios vivir conforme a esos estándares. Y parte de esos estándares se estudian en esta porción de las Escrituras.
Por lo tanto, como es un llamado ulterior a amar al prójimo y la forma de evidenciar ese amor al prójimo, entre otras cosas, es cumpliendo cada una de estas normativas que allí se prescriben y se describen. Entonces he titulado este tema El perfil de un ciudadano del reino. El perfil de un ciudadano del reino. Y me inspiro en el manuscrito de el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 al 21, cuando la palabra dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Yeshua, el Mesías. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder y por el cual puede también sujetar a sí mismo nuestras cosas, todas las cosas. Entonces, quiero partir del hecho de que en el pacto renovado ya está declarado que como creyentes y partícipes de un pueblo en el cual fuimos injertados, ejercemos un rol como ciudadanos del reino, ciudadanos del cielo, ¿sí? Si bien es cierto, el apóstol Pablo acá se está refiriendo a una transformación gloriosa de nuestro cuerpo carnal a un cuerpo glorioso, esto va a suceder en la segunda venida del Mesías. No es menos cierto que la verdad presente de que seamos nosotros ciudadanos del reino de los cielos opera, se mantiene vigente, ¿ok? A pesar de morar en un cuerpo carnal, en un cuerpo limitado y temporal, mortal, ¿sí? Esa verdad está allí. Ahora, ¿cómo modelamos esa ciudadanía si físicamente no estamos en los cielos? Dentro de ese reino, físicamente hablando, literalmente hablando, nos corresponde ser modelos de esa ciudadanía acá en la tierra. Y entonces aquí es donde viene la gran demanda de vivir conforme a esos patrones de conducta que el Eterno dictó a través de su palabra para su pueblo. ¿Van conmigo? Bien. Entonces, me permito compartir con todos un breve resumen de esta porción de Kedoshim. La sección de Kedoshim comienza con la frase, será santo porque yo, Dios, vuestro Señor, soy santo. ¿Sí? Será santo porque yo, vuestro Señor, soy santo. Y entonces empieza una serie de prescripciones para comprender qué es lo que implica estar en esa santidad y calificar como santo. Entonces, acá me es a priori presentarles a todos lo que significa ser santo. Ser santo no es llevar una vida religiosa. Ser santo no implica pertenecer a un credo. Ser santo no es procurar por fanatismo vivir en el cielo. Ser santo no es ni pretende ser vivir afanado solo por lo espiritual. Para nada. Ser santo tiene unas características. Y las características son evidentes en el creyente cuando ellos siguen esta norma de conducta en sus vidas. Estos patrones de conductas en sus vidas. Eso le da la calificación de ser santo. La palabra santo en hebreo traduce como kadosh, en plural kadoshim. Kadosh. Pero kadosh no es la idea religiosa que nuestros estereotipos mentales nos dictaron. La persona que no comete error alguno y que es digno de ser beatificado. Ese no es santo. Eso no es lo que significa, no es la calificación para ser santo, la definición de lo que significa ser santo. Ser santo, desde el término kadosh, es estar apartado, reservado para algo y para alguien. En este caso, relacionado con este llamado divino que el Eterno hizo para el pueblo, el que ellos fueran santos implicaba que ellos estuvieran apartados para Él. Y estar apartado para Hashem, para el Dios Todopoderoso, iba a implicar una norma de conducta que iba a caracterizar el estilo de vida de un pueblo y por ende de sus ciudadanos. Y es exactamente la misma radiografía que se traspola a nosotros toda vez que somos apartados para Él por la sangre preciosa del Mesías que fue derramada, por la cual nos compró a precio de sangre, ¿sí? Para estar apartados para Él, por lo cual nuestras vidas
deben caracterizarse por un patrón de conductas que se describen allí en las Escrituras. ¿Podemos verlo? Bien, siendo así, entonces permítame compartir acá este resumen de esta sección. Comienza con la frase, será santo porque yo, Dios, vuestro Señor, soy santo. Esto es seguido por docenas de misbot, mandamientos divinos, a través de los cuales el judío y el hebreo, y quienes somos injertados en medio de las naciones, para con este pueblo, se santifique, es decir, pueda apartarse a sí mismo y se relacione con la santidad de Dios. ¿Lo vemos? Estos incluyen la prohibición contra la idolatría. Una persona que practica abiertamente la idolatría está lejos de ser santo. Ahora, no mencionó esto para señalarlo, mencionó esto para que tú puedas caracterizar al individuo de que está en esta práctica, evidentemente, no goza de santidad. Asimismo, también tenemos los mandamientos de caridad, de ayudar al prójimo. El principio de igualdad frente a la ley, ¿sí? El no hacer trampas, el no hurtar, el no robar. Esto lo mencionábamos mientras leíamos la porción del día de hoy, ¿sí? Celebrar Shabbat, acordarte, recordarte, guardarlo, cumplirlo, está en este conjunto de categorías de mandamientos. La prohibición a la inmoralidad sexual en todas sus formas, ¿ok? La leímos, no voy a entrar en el detalle, pero en todas las formas de inmoralidad sexual no están permitidas. Por lo tanto, una persona que incursiona, vive, a veces hasta se hace adicto de la inmoralidad sexual, naturalmente no goza de santidad, no puede estar apartado para el Señor. Y por lo tanto, su alma necesita ser regenerada, ¿sí? Ser perdonado, arrepentirse y así nacer de nuevo. También en esta porción de Kedoshim se encuentra la frase que el gran rabí Akiva enseñó, que se trata de un principio cardinal de la fe hebrea y sobre el cual Hillel dijo, esta es toda la Torá, el resto es comentario. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Este gran maestro lo resume así. Pero por si fuera poco, nuestro maestro por excelencia, Yeshua, el Mesías, también lo enseña. En la carta, en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 28 al 34, relata las Escrituras lo siguiente. Entonces, los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Previo al contexto de esta lectura, hubo un debate, ¿sí? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, un partido religioso para aquellos días, en los días de Yeshua, entonces se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. De estos dos mandamientos dependen la Torá y los profetas. ¿Cómo podemos comprender que estos dos mandamientos resumen la verdad de la Torá y los profetas? Permítanme ilustrarle. No sé cómo le llaman ustedes a estos colgantes, chinchorro, hamaca, acá. ¿Chinchorro? Ok. Están claros que es un chinchorro, ¿verdad? Qué bueno. Ok. Tienes un punto A, un punto B, ¿cierto? Ok. Los mandamientos primordiales de los cuales cuelgan la Torá y los profetas, ¿cuáles son? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y amar a tu prójimo como a ti mismo. De allí cuelga la verdad de la Torá y los profetas. Imagínese usted la altísima relevancia que hay, que desplaza el hecho de que tú veas a tu prójimo desde lo sentimental. Tanto es así que entre los mandamientos descritos, declara la Escritura que no tengas rencor contra tu hermano. Es un deber.
nosotros, los seres humanos y nuestra sociedad, nos ha enseñado que los sentimientos que tengamos por otro es tu derecho, ¿sí? Y son relativos. En ti está perdonar o no, en ti está tener rencor por alguien o no, o cobrar venganza por alguien o no. Pero la verdad, por su palabra, si eres parte de su pueblo, es que es un deber. Usted está obligado a no tener rencor contra su hermano. Por lo tanto, que usted lo perciba es inevitable si hay un daño. Si hay un daño moral, si hay un agravio, es inevitable que de momento llegue el rencor. Eso es inevitable. Pero lo que debe ser tu deber es erradicar ese rencor, esa venganza o ese sentimiento negativo que tú puedas tener contra tu hermano e incluso contra tu prójimo. ¿Estamos ubicados acá? Eso, amados, es vida santa. Eso es vivir en santidad. Permítanme el término, yo lo catalogo una santidad práctica. No tienes que caminar de rodillas, pero sí rendir un fruto que conforme a las escrituras sea compatible contigo y tú seas compatible con su palabra. ¿Lo puedes ver? Y ciertamente para muchos habrá una gran lucha por alcanzarlo, ciertamente. Es parte de la refinación de tu alma. No te preocupes por ello. Solo ocúpate, ¿sí? Si has identificado qué tan lejos puedes estar de la santidad divina, solo ocúpate por medio de su palabra a vivir y modelar según sus patrones de conducta. Y verás allí la diferencia. Ahora bien, cuando no hemos nacido de nuevo, este trecho se convierte en un gran abismo. Porque quien nace de nuevo en el Espíritu, se abre el reino y puede entrar en él. Pero mientras no hayas nacido de nuevo, quizás no lo veas o en tal caso solo puedes ver el reino, mas no entras en él. Ese detalle lo vamos a ampliar más adelante. Ve usted, Yeshua, nuestro maestro por excelencia, para aquellos que en un momento dado, ¿verdad?, refutan de alguna opinión rabínica. Bueno, nuestro maestro está enseñando que amar a tu prójimo es uno de los pilares cardinales, fundamentales, ¿sí?, para servir al Eterno. Y que viene siendo uno de los mandamientos más importantes a cumplir. Levítico 19:2. Regreso nuevamente a la porción inicial de Kedoshim. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos serán porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. En la perspectiva religiosa, mucha gente enseña a ser santo porque el Señor ordena ser santo. Vale la pena, y Baruch Hashem, bendito el nombre del Eterno, que ha permitido no quedarnos solo con el versículo 1, sino entender que para ser santos delante del Eterno, ciertas condiciones aplican. Y es modelar el patrón de conducta que de allí en adelante Él viene a trazar. Él viene a presentarnos, ¿sí?, como lo leíamos anteriormente. De la mano con ello, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 13, versículo 13 en adelante, coloca acá uno de más. Dice, por tanto, escribe el apóstol Pedro, por tanto, ciñan los lomos de vuestro entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que les traerá cuando Yeshua el Mesías sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino, así como aquel que les llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? Seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. ¿Qué referencia está haciendo aquí el apóstol Pablo? ¿A qué se está refiriendo? Al escrito de la parashá que se encuentra en Baikra, en Levítico. Sean santos porque yo soy santo. Pero no se queda en ello. Él da un contexto. Que toda vuestra manera de vivir, hay unos condicionantes. Que toda nuestra manera de vivir sea santa, agradable a Dios.
que caminemos como hijos obedientes y no conforme a cómo vivíamos antes. ¿Y cómo se vivía antes cuando usted no conocía al Eterno? De deseos en deseos, cubriendo, satisfaciendo necesidades de deseos en deseos. Y así está configurado el mundo, ¿sabes? Así está configurado el mundo, esta sociedad. El materialismo subyace en el deseo. Habrán aspectos materiales que se convierten en necesidad, pero generalmente en nuestra inmadurez espiritual partimos de quererlas porque solamente las deseamos. Pero cuando tú conoces al Mesías y eres parte de su reino, de su sistema de gobierno, estas prioridades cambian, ¿sí o no? Cuando antes tú dabas casi que la vida por un vehículo, una vez que tú conoces al Señor, sabes que si bien es importante y hasta necesario, sabrás que tienes otras prioridades delante de Dios, en el cuidado de tu familia, en tu propio cuidado, por ejemplo, ¿no? Y después se verá bajo qué condición podemos obtener un vehículo. Solo trazo acá un ejemplo, ¿no? Pero eso nos habla de que en el mundo, mientras no conocíamos al Todopoderoso, nuestras vidas se desplazaban de deseos en deseos por causa de nuestra ignorancia. Entonces tenemos que salir de esa ignorancia para ser acreedor de la santidad del Eterno. ¿Me capta allí la idea? ¿Sí? Tienes que renunciar a muchas cosas para ser acreedor de la santidad del Eterno y empezar a caminar bajo el modelaje de estos estándares que el Eterno acá describe. Ahora bien, para llegar a mayor profundidad de comprensión en la verdad de caminar en santidad, necesario es que el creyente nazca de nuevo. Entonces acá rápidamente pareciera que voy a cambiar de tema, pero no es así. Es como una fase, ¿no?, de la enseñanza donde necesito enfocarme en el nuevo nacimiento. Como vemos a continuación, la santidad y el nuevo nacimiento. Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. No sé, la mayoría conoce la historia de esta conversación que tienen a solas Yeshua y Nicodemo, un gran maestro de la ley, ¿verdad?, con gran trayectoria e importancia en los días de Yeshua. Y este hombre, este alto dignatario, lo llama aparte y lo aborda diciéndole: sabemos que has venido de Dios como maestro. Él, en calidad de maestro, reconoce que Yeshua, Dios lo envió como maestro. Y que ninguna de las señales que acompañaban a Yeshua no iban a estar presentes o no estarían presentes a no ser que Dios estuviera con él. Entonces, desde una conversación práctica, hagamos el ejercicio. Yeshua bien pudo responderle a Nicodemo: es verdad, Nicodemo, tienes razón. Hago estas señales porque mi Padre está conmigo. Y sí, ciertamente Isaías predijo, ¿verdad?, y profetizó acerca de mí. Heme aquí, yo soy el Mesías. Y ya, queda todo entendido. El que conoce la Torá, que conoce los libros proféticos, está simplemente confirmando que efectivamente Yeshua es el que había de venir. Amén. No hay duda de ello. Pero Yeshua, y me gusta este estilo de enseñanza, responde ante esta duda de Nicodemo diciéndole algo que pareciera en principio, en su contexto, que estuviera fuera de lugar. Él dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bendito Padre. ¿Cómo es que Nicodemo solamente está confirmando que él viene del Señor, que él viene del Padre, cuando la respuesta, presta atención, no sé si usted había visto este detalle anteriormente, ¿verdad? Yeshua le dice: de cierto te digo. Y todos sabemos que cuando vemos la expresión en boca de Yeshua y él declara: de cierto te digo, es porque eso que va a enseñar es inmutable. Va a ser una verdad absoluta. Hay gente que me refuta que el absolutismo no existe. No, sí existe. En la boca de Yeshua existe. Es absoluta.
de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Naturalmente, tratando yo de empatizar, ¿verdad? Del lado de Nicodemo, ya va, Yeshua, no te estoy preguntando eso. Estoy diciendo que las señales que te acompañan no te acompañarán si el Padre no está contigo. Deténgase aquí. El que tenga oídos para oír, mi amado, oiga. ¿Cómo es que desde el abordaje de Nicodemo, la respuesta de Yeshua se enfoca en que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios? Yeshua conocía el corazón de Nicodemo y sabe, más allá del reconocimiento que Nicodemo hace acerca del Mesías, acerca de Yeshua como maestro, es que él tiene la curiosidad de conocer ese poder que está habitando en él. Y ese poder que está habitando en Yeshua radica en que él está viviendo el reino en esos días. Por eso, en algunos milagros, después de la señal, él declara: he aquí, el reino de los cielos se ha manifestado en medio nuestro. Porque la emanación de ese poder no es más que el fruto de que el reino de los cielos está operando en ese momento. Por ello, la oración que se conoce como el Padre Nuestro, un modelo de oración que Yeshua enseñó a los discípulos, declara: venga a nosotros tu reino, es decir, tu sistema de gobierno, que tu gobierno opere en nosotros. Ahora bien, cuando opera el gobierno de los cielos en medio nuestro y el creyente no ha nacido de nuevo, solo lo ve. Y eventualmente ni lo ve. Escúcheme. Una persona no creyente ve acerca de las cosas de Dios y no las comprende. Más allá de que es un hombre natural, otro detalle es que no puede ver el reino. No puede ver cómo está operando el reino. Lo que es glorioso para nosotros, para ellos carece de sentido. Alguien decía: Raúl, ¿vas a rodar tanto para tan pocos días? Él no sabe lo que está detrás de todo esto. El significado en el eterno de lo que hay detrás o debajo de todo esto. Entonces, Yeshua responde: el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Ahora me detengo. Me voy a Kedoshim otra vez. Sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. La santidad va a operar para que al menos tú veas el reino. Para que al menos tú puedas conocer de ese reino. Luego viene un paso de entrar en él, que es cuando naces de nuevo. Vamos a ver ese detalle más adelante. Yeshua le responde: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta condición se encuentran los creyentes, mis amados, cuando no logran comprometerse del todo con Dios para vivir en santidad. Una característica, no puedo acortarlos a todos con la misma tijera, pero una característica de aquella persona que lucha por caminar en las demandas de Dios, una persona que pone peros a todos los condicionantes que Dios enseña por su palabra, normalmente obedece a una persona que no ha nacido de nuevo. Entonces es necesario nacer de nuevo para que, viendo el reino, haciéndose ciudadano del reino, entonces se comprometa delante de los cielos a caminar por sus dichos, a caminar por sus instrucciones. ¿Lo puedes ver? Entonces es necesario nacer de nuevo para ver el reino. La pregunta para todos: ¿usted cree que ha nacido de nuevo? Porque esta diferencia no lo hacen años de experiencia, mi amado. Nacer de nuevo no surge de tener una lectura diaria de las Escrituras. Nacer de nuevo no implica que seas parte de un credo o que juras por Dios de que crees en Él. Hay gente, amados, que cree en Dios por creencia, por tradiciones. Hay familiares de creyentes que han creído en el Señor porque, bueno, es lo que él aprendió
y asimismo camina. Necesitan nacer de nuevo. Y una de las cosas que el Eterno va a propiciar en medio de este encuentro, para mí profético, aunque no soy profeta, es que muchos de ustedes nazcan de nuevo, mis amados. Eso es una inmensa y una gran necesidad en algunos creyentes en medio nuestro. Tú que te has preguntado, ¿cómo es que mis hermanos lo ven? ¿Cómo es que mis hermanos lo entienden? ¿Cómo que me es tan difícil caminar? Sé que es la verdad, pero me es difícil caminar por Él. Me es difícil ser fiel a Él. Si te has expresado así, Hashem ha escuchado tu oración y parte de esta palabra es una respuesta para ti. Entonces, Yeshua enseña más adelante, en el mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan, que el que no nace de nuevo no podrá ni ver ni entrar en el reino. No lo coloqué acá, discúlpenme. No puede ver el reino de Dios, pero en el texto, más adelante, por favor, amor, ayúdame. Dice, no podrá ver ni entrar. Porque hay quienes no ven el reino, pero hay otros que lo ven, solamente lo ven. Y hay otros que ven y entran en el reino. Hashem, amados, les dice en este día, no quiero solo que veas mi reino, quiero que entres en él. Amén. Hashem demanda a nuestras vidas entrar en el reino. ¿De dónde surge? Es un tanto relativo de creyente a creyente. En esto meditaba toda la semana. Pero hay dos aspectos que se van a cumplir o en uno o en otro. Uno es que practicando la Torah, practicando sus principios, tú te llenas de influencias de santidad. Y ello permite, en algunos creyentes, no es en todos, repito, ello permite que tú puedas nacer de nuevo. Ese es un condicionante. Y la otra es que en el Espíritu, tú clamando al Eterno, Hashem se complazca en permitirte nacer de nuevo. ¿Qué significa ello? De que no porque te conozca toda la Biblia de memoria, hay garantía de que tú nazcas de nuevo. ¿Ok? Pero definitivamente el conocimiento de las Escrituras y practicarlas puede exponerte a un nivel de santidad donde Hashem voltea y permite que tú nazcas de nuevo. Es lo que creo que sucedió con Nicodemo. Y acá hago una pequeña especulación. La Biblia no declara que él haya nacido de nuevo. Pero su curiosidad a ver estas señales en Yeshua, le hablaban de que, hey, todas las señales se están cumpliendo en él, la profecía se está cumpliendo en él debe ser. Entonces él lo aborda preguntándole. Cuando Yeshua le habla esto, él todavía, sin entendimiento sobre el concepto del nacer de nuevo, que hay 5 tipos de nuevos nacimientos, pero él acá se está refiriendo al nacimiento del Espíritu, ese es otro tema. Él está hablando acá del nacimiento en el Espíritu, y cuando él le habla del nacimiento en el Espíritu, Nicodemo le dice, pero es que, ¿cómo puede un hombre ya viejo entrar otra vez al vientre de su mujer para volver a nacer? Imagínense ustedes al plano al que lo llevó, ¿no? Y obviamente Yeshua no se refería a ese tipo de nacimiento, sino que era a una regeneración espiritual, a un nuevo nacimiento desde lo espiritual. En ámbitos religiosos se cree que cuando la persona es purificada en aguas, lo que se conoce como bautismo, la persona cuando se bautiza nace de nuevo, no necesariamente. No lo dice la Escritura. No lo dice la Escritura. Pudiera darse el caso en que en algunos creyentes nacieron de nuevo en esa experiencia. Eso puede darse. Pero no podemos dar por sentado de que por ser purificado la persona nace de nuevo. No necesariamente. Ahora, el punto acá, mis amados, es que para ser ciudadanos del reino, necesariamente, a esa sí es obligada, debes nacer de nuevo. Porque solamente naciendo de nuevo es que tú puedes ver, pero también puedes entrar en él. Yo no puedo adjudicarme que soy ciudadano colombiano si no vivo acá. Y aunque esté acá ahorita, muy bien, gracias. Yo puedo ver el reino colombiano, el sistema de gobierno, el estilo de vida, lo puedo ver, pero no puedo ser parte de él por un condicionante que tengo un gentilicio diferente. Quiero hacerme ciudadano colombiano, ciertas reglas aplican. Entonces, primero que nada, seguramente tengo que vivir en el país y al vivir en el país debo sujetarme a todas las regulaciones que existan.
económicas, financieras, fiscales, legales, etcétera, etcétera. Entonces allí yo pude entrar al reino colombiano, al gobierno colombiano. Lo mismo aplica con las escrituras y con la verdad de su reino, mis amados. Créanme. Y aquí, como dijo, como clamó el profeta al Eterno, ¿verdad? Con el profeta Eliseo, cuando le dijo, cuando le dijo al siervo, Señor, ábrele los ojos para que él pueda ver quién está con nosotros. Mi oración sería, Señor, ábrele los ojos para que ellos puedan ver que la verdad de tu reino trasciende de estas cuatro paredes. Trasciende, amado. Esto es gigante. Esto es inmensurable. Esto no llega a tu mente finita. Lo que Hashem va a hacer con tu vida. Lo que Hashem va a hacer con cada vida. Lo que Hashem va a hacer con esta comunidad. Ni idea, amados. Ni ideas. Pero es parte del propósito. Ahora, ¿es necesario entrar? ¿Es necesario ver? Es necesario entrar. Ahora, ¿qué te habilita como ciudadano del reino? Ser santo. No es cualquiera. De seguro, mis amados, con todo lo seglar, con todo lo secular y político, que pueda ser una instancia migratoria, ¿verdad? Yo no puedo llegar allá. Miren, yo quiero hacerme ciudadano colombiano. Y lo que me caracteriza es que soy un narcotraficante, sinvergüenza, irresponsable. Cuando les diga esto, ¿usted cree que aplica? ¿Qué le van a decir? No, señor, usted no puede estar acá. ¿Sí me explico? Lo mismo sucede con el reino. Lo que te permite darte el perfil de cumplimiento para que sea otorgado la ciudadanía de los cielos sobre tu vida es santidad. Santidad. Repito, santidad práctica. ¿Sí? Aparte ese estereotipo mental de que el santo es aquel que camina lentamente, que habla bajito, que no suena, que pasa desapercibido. No, quítese esas ideas. Usted puede ser un guerrero, echador para adelante, hablador de cosas buenas, ¿sí? Extrovertido, líder y ser santo. Ese es mi mayor desafío. Amén. De que aún en los medios donde el Eterno me pueda llevar en una vida práctica, soy santo. Procuro, lucho. No soy perfecto, pero estaré en mi lucha continua, constante, a diaria por ser santo. Amén. Esto es importante, mis amados. Porque solo así, en la cualidad y calidad de ser ciudadanos del reino, es cuando tú preparas el camino. Ahora ustedes tienen dos demandas. Ustedes tienen que preparar el camino para lo que viene mañana. Pero también deben preparar el camino para cuando venga Yeshua, el Mesías. Para su segunda venida constantemente, nosotros estaremos y vamos a estar preparando el camino. Ahora, ese camino no lo prepara cualquiera. Esos constructores deben ser ciudadanos del reino. Entonces, acá me remito al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 3 al 10. Pero me detengo particularmente en el versículo 10. Y aquí entramos a una tercera parte de la enseñanza, y es la última. Cuando dice la Escritura, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Esta es una profecía del profeta Isaías, ¿ok? Y en Marcos se vuelve a repetir, porque esta verdad se cumple en la vida de Juan el Bautista, de Yohanan el inmersor. Y él mismo declaraba, voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Una de las misiones, o la misión, mejor dicho, de Yohanan, Juan el Bautista, era preparar el camino para el Mesías. En el rol profético es el mismo rol que el Eterno nos demanda en estos días a todos nosotros, como un solo cuerpo. Entonces, arriba el versículo 4 del Evangelio de Marcos, capítulo 1, y dice, bautizaba, sumergía, purificaba Yohanan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de su cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo,
Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar agachado la correa de su calzado. Yo a la verdad les he bautizado con agua, pero Él les bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Dale un aplauso al Eterno por estas palabras. Amén. Ahora bien, si estamos ejerciendo el mismo rol de Juan el Bautista en cuanto a preparar el camino, hay unas características, amados, que nos deben marcar, que van de la mano, por supuesto, con la santidad. No sé cuántos han leído más de cerca acerca de Juan el Inmersor, pero para aquellos días él era como un ermitaño, porque no se quiso entremezclar, ¿verdad?, con el común, aún con los maestros de la ley. En calidad de profeta, él estaba completamente apartado de todos ellos. Se dice, en términos teológicos, arqueológicos e históricos, que él perteneció al grupo de los esenios, quienes esperaban al Mesías y para evitar ser corrompidos por la corrupción de Roma, prefirieron abrirse por completo. Entonces, si había alguien que tenía claridad de quién era Yeshua, a pesar de mandarle a preguntar cuando estuvo preso, no sé si han leído el relato, ¿verdad? Cuando él pregunta, a mí siempre me ha impactado esas palabras, y él manda a preguntar, pregúntale a él si él es el que había de venir. Recuerdan que son primos, pero ellos crecen una vida normal, y él todavía como que tiene la sospecha, hace ver, ¿no? Ahí el relato. Entonces él manda a preguntar que si él era el que había de venir. Y cuando van los discípulos y le hacen saber este mensaje, este recado a Yeshua, Yeshua le dice, dile a él que los cojos andan, que los ciegos ven, que los enfermos son sanados. Y cuando él vino a hablar de las señales, Juan sabía que él era el Mesías. Qué poderoso es. Si hay alguien, amados, que debe estar entendido acerca de Yeshua, somos nosotros. Sin lugar a dudas, él es nuestro Mesías. Y está próxima a una segunda venida. Amén. Usted está entendido en los tiempos de quién es él, por las señales, por lo que se profetizó acerca de él y por lo que se cumplió en él, sin duda. Entonces, en ese concepto estamos a la par de Juan el Bautista. Ahora, a Juan le caracterizó unas marcas en su estilo de vida. Número uno, él fue una voz en el camino. Esto lo reitera el doctor Ketriel, no seamos un eco, seamos una voz. Tenemos que ser una voz en el desierto. Nada fácil. Un lugar inhóspito, un lugar difícil de vivir. En ese lugar, en ese desierto, tu rol es ser una voz. Por eso cuando clamaba con toda intención y conciencia al principio, pedía al Eterno que se corriera su voz. ¿Sí? Que la gente quede impregnada en su hombre interior de la noticia de la visita del doctor Ketriel. Y por favor, no me desvirtúe, ¿no? Lo que quiero decir. El doctor Ketriel es un instrumento de parte del Señor para hacer su servicio y lo que el Eterno desea hacer en esta población. Amén. Pero definitivamente, dentro de un esquema profético, el Eterno así lo ha permitido y lo está trayendo con un propósito bien definido y determinante. Por lo cual tenemos que estar atentos, amados. Y lo que estamos haciendo hoy es preparar el camino, en este caso particular, para la venida de ese enviado, como lo es el doctor Ketriel. Por otro lado, predicar el arrepentimiento de pecados. Muchas veces, en nombre del respeto, ¿verdad?, no se señala el pecado del otro. Y por favor, no me malinterprete. Cuando hablo de señalar el pecado al otro, no me refiero a condenarle y mucho menos a juzgarle. ¿Ok? ¿Cómo? O a avergonzarle, gracias. Sino me refiero al hecho de denunciar al pecado. De que cuando la persona está irrumpiendo en un mal, con sabiduría, con prudencia, hay formas, hay alternativas en sabiduría para abordar a la persona y decirle, mira, ¿sabes qué? Debes arrepentirte de eso. Va a ser desagradable la persona, como dice mi esposa, hay conversaciones desagradables que deben darse. ¿Me explico? Pero hay que corregir a la persona, advertirle de la corrección a la persona.
Ciertas condiciones aplican, hay que hacerlo con sabiduría, pero hay que corregir a la persona, mi amado. Porque en este mundo relativo, creemos que nuestra vida espiritual entra en ese mismo nivel de relativismo. Entonces, las cosas quedan a mi opción, ¿verdad? O a mis deseos de decidir o no decidir, de comprometerme o no comprometerme. Pero como yo tengo que respetar al otro, tengo que guardar ese espacio. Entonces, sí debe haber respeto, no me malinterprete otra vez, debe haber respeto en todo momento, claro que sí, no podemos ir en detrimento de las personas, cada quien tiene sus luchas, cada quien tiene sus cargas, cada quien tiene sus dificultades y su medida de fe, sin lugar a dudas. Pero si usted como servidor, como líder, está viendo que la persona fragantemente está fallando en algo, es necesario hacerle un llamado de atención. Hay que corregir y eso implica predicar el arrepentimiento de los pecados. En sesiones de consejerías, eventualmente, las personas nos han abordado con algún tipo de conflicto y cuando se deja entrever que en el contexto hay una condición pecaminosa, nosotros le predicamos, mira, tienes que arrepentirte. Más allá de corregir una conducta ahorita en el presente, debes arrepentirte de ello. Debes arrepentirte de ello. Hemos conocido parejas que han sido sanadas por el Eterno cuando vieron sus vidas comprometidas por enfermedades penosas y que a través de la consejería, más allá de una orientación de cómo hacerlo, de cómo mejorar la relación en pareja y todo esto, ¿cómo vas a ser sano? Cuando tú te arrepientas de ello. Y cuando las personas se han arrepentido, Hashem ha intervenido en sanidades. Porque se predica el perdón de pecados y se predica el arrepentimiento de los pecados. Amén. Debe estar acompañado. Cuando invitas a la persona a arrepentirse, ¿verdad? Es porque hay una opción de que el Padre le perdone. Esto es importante llevarlo de la mano, ¿ok? Otra marca fue que Yohanan fue un hombre humilde, sencillo, pero preparado para toda buena obra. ¿Cómo lo vemos? Cuando describe la Escritura que él tenía unas vestiduras que eran, ¿qué? Cuero de camello. Cuero de camello. Quienes se vestían con cuero de cabello es porque no tenían para comprar ropas finas, telas finas. Pero al mismo tiempo era el traje que correspondía por él vivir en el desierto. Servían de abrigo, servían de protección incluso al calor. ¿Ok? Tiene como una propiedad, esta piel de camello tiene una propiedad térmica, gracias. Una propiedad térmica que le protegía, ¿no? Tanto del sol como del frío inclemente. Y eso tiene que ver con la humildad. Cuando el individuo es humilde, mi amado, tiene la capacidad de tolerar situaciones adversas. Entonces necesita el creyente no humilde vestirse con cuero de camello, en el sentido figurado. Ser humildes, revestirse de humildad. Por otro lado, ser valientes. Esto implica el ajustarse el cinturón o el cinto en su cintura. Hablamos nosotros en el populacho, ¿no? No sé si acá en Colombia, en Venezuela se dice, apriétese los pantalones, o sea, guapee, sea valiente, enfrente a la situación. No sé si acá es la misma idea, ¿no? Entonces es eso, ajustémonos los pantalones. Creo que acá tienen un gran desafío, como nosotros en nuestra comunidad en Venezuela. Hay pocos hombres. Entonces hay un gran trabajo de parte nuestra por multiplicar a los hombres y que algunos roles dentro de la comunidad a nivel de servicio se puedan cumplir a lo que corresponde con hombres, que sea con hombres, ¿cierto? Esto es importante, pero esto requiere de muchísima valentía. Si hay algo que demanda la Torá al hombre es valentía, mi amado. Valentía, esto es increíble. Yo amo esa condición. Y cuando conozco personas cobardes, trato allí de influirles en la Torá porque sé que la Torá saca de la cobardía a cualquier hombre. Porque no se crea usted, acá faltan muchos hombres, más allá de aquellos que estén por razones justificadas sus ausencias, ¿verdad? Pero acá faltan muchos hombres y es la realidad en Latinoamérica en cuanto a las congregaciones. Llegan a faltar muchos hombres, ¿saben por qué? ¿En qué se resume eso? En cobardía, mi amado. En cobardía, porque esto es para valientes. Esto es para valientes. Cuando tú tienes tus prioridades claras y tu prioridad es Dios ante todas las cosas, eso es valentía. Porque créame usted, tuviéramos muchísimas otras opciones para que en calidad de hombre nosotros le estemos pasando o creemos estarla pasando mejor en otros lugares. Pero el sacrificar todo aquello por el nombre del Eterno implica valentía. Vea cómo se amplía el espectro de lo que implica
valentía. Entonces es lo que tenemos que predicar en cuanto al modelaje de nuestra vida, ser nosotros valientes. Amén. Alimentarnos de forma sana. Esto habla, ¿verdad?, de lo que consumía Juan el Bautista, mieles, que tiene unas propiedades poderosísimas, antibióticas. Anoche hablábamos de eso, creo, ¿no? Se utiliza con propiedades medicinales, lo cual era muy sano. En cuanto a las langostas, se cree, hay allí un dilema entre los traductores. Es obvio que no era la langosta de mar, que sabemos nosotros que son especies carroñeras, no están permitidas por la Torá consumirlas, por lo tanto se descarta de inmediato que era esa langosta. Se cree que eran langostas saltamontes, silvestres, las que él consumía, pero también he leído de algunos otros traductores que se referían a un tipo de fruta que también se le llamaba langostas. Entonces, el punto acá no es discutir qué era uno o qué era otro. En todo caso es que esa langosta era un buen alimento para el profeta. ¿Ok? Tenemos que alimentarnos bien. Vea, como templo y morada del Espíritu de Santidad, nuestros órganos, amados, deben estar plenamente operativos, funcionando al día. ¿Sí? Y como residentes de su Espíritu, necesitamos gozar de esa calidad de vida para que el Espíritu de Hashem more en nuestras vidas. Tengamos lucidez de su palabra, tengamos lucidez de su verdad, tengamos lucidez de su palabra cuando nos habla, cuando Él nos habla, en el Espíritu que no es audible, pero tú tienes convicción que es Él. Tener esa claridad se requiere no tener la mente nublada. Y para no tener la mente nublada, entre otras cosas, debes alimentarte bien. Finalmente, restaurar a las familias. ¿Y cómo reconocemos esto? Me adelanto un instante a la siguiente lámina para traer a memoria una profecía de Malaquías, capítulo 4, versículo 4. Dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que les entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Versículo 4. En la misma exhortación, acto seguido, miren lo que sucede. Miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Ahora bien, esta profecía también se cumplió en Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Qué creían los contemporáneos de su época? Que como que él era el Elías que había de venir. ¿Sí me explico? Que él vino con el mismo poder, con el mismo fuego. No tiene esto nada que ver con reencarnación. Permítanme acá el paréntesis, como siempre digo. Recuerdo que una vez discipulaba a una persona y 3 años después de formación me dijo, a mí me parece que allí está operando la reencarnación. Vámonos a la lección 1, hermano. Entonces, estas comparaciones tienen que ver con el ejercicio profético, con el llamado, con el legado que debía darse a conocer en el momento. Era el mismo mensaje. Entonces, en términos figurados y proféticos, más que figurados, es que iba a operar y a obrar en él un hombre como Elías. Ahora, las comunidades de fe de hoy en día, todos aquellos que somos parte del cuerpo del Mesías, tenemos que obrar con el espíritu de Elías. Y potencialmente podemos hacerlo, porque en nosotros habita el espíritu de Hashem. Y una de las cosas que nos deben marcar es la restauración familiar. Y lo vemos a través de esta profecía. Porque la unción, el poder desatado a nuestras vidas, nos permite reconciliarnos con nuestros hijos y hacer que otros se reconcilien con sus hijos y hacer que los hijos se reconcilien con los padres. Vea usted semejante legado. Vea usted lo que implica esta demanda para hoy día. Pero todo parte por ser santo, porque Él es santo. Amén, mis amados. Entonces, siendo así, es necesario conocer el contexto y tener la perspectiva clara, mis amados, de la misión que tenemos para estos días. A pesar de ser un corto periodo,
Estar entendidos en los tiempos de lo que Dios va a hacer, de lo que Él desea hacer. Ora sin cesar. Sé expectante de su palabra. Sé expectante de lo que Él va a hacer para la vida de otros y para tu vida propia. Hashem va a hacer grandes cosas en medio nuestro. Amén. Grandes cosas seguirá haciendo nuestro Señor. Y tenemos que estar a la expectativa y estar entendido de que debemos actuar como Yohanan, un hombre comprometido con los valores del reino. Un hombre entendido de quién era Yeshua, el Mesías. Un hombre que estaba apartado de la corrupción por causa de la santidad del Eterno. Esa es la demanda para el creyente de este siglo, mis amados. Porque Él es, o ellos son, o somos los que vamos a preparar el camino al Señor. Muchísimas gracias, mis amados.